El olor llegó primero. Un aroma extraño, acre, que se colaba por debajo de la puerta del dormitorio como una serpiente invisible. Sofía despertó con un sobresalto en medio de la madrugada, sus ojos de 8 años parpadeando confundidos en la oscuridad. Algo no estaba bien. El aire se sentía espeso, diferente, y un sonido extraño, como papel arrugándose muy rápido, llenaba el silencio de la casa. Se incorporó en su pequeña cama, el corazón comenzando a latir más fuerte, mientras trataba de entender que la había despertado de sus sueños. «Mamá», susurró hacia el pasillo, pero solo el silencio le respondió. Sus padres habían salido esa noche a una cena importante del trabajo de papá, dejándola a cargo de cuidar a Mateo, su hermanito de apenas 3 años que dormía en la cuna al lado de su cama. La niñera había cancelado a último momento, y mamá había dicho que ya era lo suficientemente grande para cuidar a su hermano por unas pocas horas. «Eres muy madura para tu edad, mi amor», le había dicho mientras le daba un beso en la frente. Ahora, en la oscuridad cargada de ese olor extraño, Sofía se preguntaba si realmente estaba preparada para lo que fuera que estaba pasando. El sonido se hizo más fuerte. Ya no era como papel arrugándose, era como si miles de hojas secas estuvieran siendo aplastadas al mismo tiempo, acompañado de un crepitar bajo y constante que parecía venir de todas partes. Sofía se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y caminó hacia la puerta. Cuando puso su mano en la manija de metal, saltó hacia atrás como si la hubieran quemado. El metal estaba caliente. Muy caliente. Sus ojos se abrieron completamente cuando finalmente entendió lo que significaba ese olor, ese sonido, ese calor que se filtraba por todas las rendijas. Fuego. La casa estaba ardiendo. Su primer instinto fue gritar, pero algo en su interior, una voz que sonaba curiosamente como la de su madre, le dijo que mantuviera la calma. Corrió hacia la ventana y apartó las cortinas. Afuera, la noche parecía normal, las casas vecinas estaban en silencio, las calles vacías bajo la luz amarillenta de las farolas. Pero cuando miró hacia abajo, hacia el primer piso de su propia casa, vio el resplandor anaranjado parpadeando contra las ventanas de la sala de estar. Las llamas ya habían tomado la planta baja. Estaban atrapados en el segundo piso, sin forma de bajar por las escaleras principales. El pánico la golpeó como una ola fría, pero duró solo un segundo antes de que otra sensación más fuerte tomara control, la responsabilidad. Mateo. Su hermanito seguía durmiendo plácidamente en su cuna, ajeno al peligro que los rodeaba. Sus pequeños pulmones respiraban ese aire cada vez más cargado de humo sin darse cuenta de que cada respiración podría ser peligrosa. Sofía corrió hacia él, sus manos temblando mientras lo sacudía suavemente. «Mateo, despierta. Mateo, tenemos que irnos». El niño murmuró algo incomprensible y siguió durmiendo, su carita angelical completamente relajada. El humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta con más intensidad, formando volutas grises que se extendían por el suelo como dedos fantasmales. Sofía sabía, por las clases de seguridad en la escuela, que el humo subía. Tenían poco tiempo antes de que el aire del dormitorio se volviera irrespirable. Se acercó nuevamente a la puerta y, esta vez, la tocó con el dorso de su mano como le habían enseñado. El metal estaba tan caliente que casi la quemó. No podían salir por ahí. Las llamas ya habían llegado al pasillo del segundo piso. Con el corazón golpeando contra su pecho como un tambor enloquecido, Sofía corrió hacia la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la noche entró como una bocanada de esperanza, pero cuando miró hacia abajo, la realidad la golpeó como un puñetazo. Estaban en el segundo piso. La caída al jardín era de al menos 4 metros. Para ella, podría significar una pierna rota. Para Mateo, podría ser mucho peor. Pero quedarse tampoco era una opción. El sonido del fuego se hacía más fuerte cada segundo, y ahora podía escuchar algo más aterrador, el crujido de la madera cediendo bajo el peso de las llamas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las secó rápidamente con el dorso de su mano. «No puedes llorar ahora, Sofía», se dijo a sí misma con una voz que trataba de sonar más valiente de lo que se sentía. «Mateo te necesita». Se acercó a la cuna y tomó a su hermano en brazos. El niño despertó parcialmente, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Sophie», murmuró con voz somnolienta. «¿Qué pasa?» Ella lo apretó contra su pecho, sintiendo su calor, su confianza absoluta en que su hermana mayor lo protegería de cualquier cosa. El fuego rugió más fuerte desde el piso de abajo, y Sofía pudo escuchar el sonido inconfundible de vidrios rompiéndose.
Las ventanas de la planta baja comenzaban a explotar por el calor. El humo en su habitación se espesaba rápidamente, quemando sus ojos y haciendo que tosiera. Mateo también comenzó a toser, su pequeño cuerpo convulsionándose en sus brazos. No había más tiempo. Tenía que tomar una decisión ahora mismo, quedarse y esperar ayuda que podría no llegar a tiempo, o saltar desde la ventana del segundo piso con su hermano en brazos, arriesgando todo en un acto desesperado de supervivencia. Mientras las llamas rugían cada vez más cerca y el humo amenazaba con asfixiarlos, Sofía miró hacia la ventana abierta y luego hacia el rostro confiado de Mateo. La decisión más importante de su corta vida estaba a punto de tomarse, y de ella dependería no solo su futuro, sino el de la persona más importante en su mundo. Justo cuando Sofía se acercaba a la ventana con Mateo en brazos, un sonido diferente cortó el rugido del fuego como un cuchillo. Eran sirenas. Lejanas pero acercándose rápidamente. Alguien había visto el incendio y había llamado a los bomberos. Por un momento, un destello de esperanza iluminó su corazón, pero cuando miró hacia la calle, la realidad la golpeó como agua helada. Las sirenas aún sonaban muy lejos, y el humo que ahora llenaba más de la mitad de la habitación le decía que no tenían tiempo de esperar. Las llamas habían comenzado a lamer la puerta desde el otro lado, creando líneas rojizas que se filtraban por las rendijas de la madera. El calor era ya insoportable, y pequeñas lenguas de fuego comenzaban a asomar por debajo de la puerta como serpientes hambrientas. «Sophie, tengo miedo», murmuró Mateo, su vocecita apenas audible sobre el rugido creciente del incendio. Sus ojitos se habían llenado de lágrimas al ver las llamas que empezaban a entrar en la habitación, y se aferró al cuello de su hermana con una fuerza desesperada. «¿Dónde están mamá y papá? Quiero a mamá». Sus palabras fueron como dagas en el corazón de Sofía, quien de repente se dio cuenta de algo que la llenó de terror. ¿Y si sus padres ya habían regresado? ¿Y si estaban abajo, en la planta baja, inconscientes por el humo? La posibilidad la paralizó por un momento. Podría estar salvando a Mateo pero condenando a sus padres. ¿Cómo podía elegir entre su hermano y sus padres? Pero entonces, a través del rugido del fuego y el sonido de las sirenas que se acercaban, escuchó algo que la tranquilizó y la aterrorizó al mismo tiempo. El motor del auto de sus padres. El familiar sonido del Toyota azul de papá entrando al garaje, seguido por el portazo y las voces familiares gritando desde afuera. «Sofía. Mateo». La voz de su madre era aguda, desesperada, cargada de un terror que Sofía nunca había escuchado antes. «Mis bebés están adentro». Sus padres habían llegado justo para ver su casa convertida en una antorcha, con sus hijos atrapados en el segundo piso. Al menos ahora sabía que estaban a salvo, pero esta certeza vino acompañada de una presión aún mayor. No solo tenía que salvar a Mateo, sino que tenía que hacerlo frente a los ojos aterrorizados de sus padres. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Sus padres estaban en el jardín, señalando hacia su ventana, gritando instrucciones que no podía entender claramente sobre el rugido del fuego. Su madre tenía las manos en la cara, llorando, mientras su padre corría de un lado a otro como si buscara algo, alguna forma de llegar hasta ellos. Sofía gritó con todas sus fuerzas: «Estamos aquí. Estamos bien». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no eran completamente ciertas. El humo ahora llenaba 3/4 partes de la habitación, y respirar se había vuelto una lucha constante. Las llamas habían comenzado a entrar por debajo de la puerta, lamiendo el suelo de madera y avanzando hacia ellos como una marea implacable de destrucción. «Sophie, no puedo respirar bien», murmuró Mateo, su carita poniéndose pálida mientras tosía más violentamente. El humo estaba afectándolo más rápido que a ella, y Sofía sabía que los niños pequeños eran más vulnerables. No tenían más tiempo. Tenía que actuar ahora, pero cuando miró hacia la ventana, vio algo que no había notado antes en su pánico: el viejo roble que crecía cerca de la casa. Una de sus ramas más gruesas se extendía hacia la ventana, aunque no lo suficientemente cerca como para alcanzarla fácilmente. Estaba a casi 2 metros de distancia, demasiado lejos para saltar con seguridad, pero tal vez, solo tal vez, podría ser una opción mejor que caer directamente al suelo. Pero saltar hacia la rama con Mateo en brazos sería increíblemente peligroso. Si fallaba, ambos caerían, y desde esa altura, con esa distancia. Las sirenas ahora sonaban mucho más cerca, pero las llamas habían comenzado a trepar por las cortinas de la ventana opuesta. Toda la habitación se estaba convirtiendo en un horno, y el aire se había vuelto tan espeso que cada respiración era un esfuerzo consciente. Sofía sabía que tenían tal vez 1 minuto, quizás menos,
antes de que el humo los venciera completamente. Pero entonces, mientras contemplaba sus opciones imposibles, escuchó algo que cambió todo, la voz de su padre desde abajo, gritando algo específico. Sofía, recuerda lo que te enseñé sobre el árbol. Tú puedes hacerlo. El árbol. De repente recordó las tardes de verano cuando papá le había enseñado a trepar el viejo roble, cómo calcular las distancias entre las ramas, cómo usar el impulso del cuerpo para alcanzar ramas que parecían imposibles. Pero aquellas habían sido tardes tranquilas de verano, sin humo cegador, sin un bebé en brazos, sin llamas mordiendo sus talones. Miró a Mateo, que ahora apenas mantenía los ojos abiertos, vencido por el humo, y luego miró la rama del árbol que se balanceaba ligeramente con la brisa nocturna. La distancia parecía kilométrica desde su perspectiva aterrorizada, pero tal vez, si lograba el impulso correcto, si calculaba bien el momento. Mateo le susurró al oído, vas a tener que ser muy, muy valiente, ¿ok? Vamos a volar como los superhéroes. El niño asintió débilmente, confiando completamente en su hermana mayor, sin saber que ella estaba a punto de intentar algo que podría salvarlos o matarlos a ambos. El fuego había llegado hasta la mitad de la habitación, y las llamas lamían ya los pies de la cuna de Mateo. El calor era tan intenso que Sofía sentía como si su piel fuera a derretirse. Sus pulmones ardían con cada respiración, y sabía que tenían segundos antes de colapsar por el humo. Se subió al marco de la ventana, con Mateo aferrado a su cuello como un koala asustado. Desde esa posición, la rama del árbol se veía aún más lejos, pero no había alternativa. Los gritos de sus padres desde abajo se mezclaban con el rugido del fuego y el sonido cada vez más cercano de las sirenas. No saltes directo, gritaba su padre. Usa el árbol. Confía en lo que sabes. Pero Sofía ya no estaba segura de saber nada. Solo sabía que tenía que intentarlo. Con el corazón golpeando tan fuerte que pensó que podría explotar, Sofía miró una última vez la habitación que había sido su refugio toda su vida. Las llamas ahora danzaban por todas partes, consumiendo sus juguetes, sus libros, sus recuerdos. Todo lo que había conocido se estaba convirtiendo en cenizas, pero lo único que importaba era el pequeño ser humano que temblaba en sus brazos. Te amo, Mateo le susurró. Pase lo que pase, nunca olvides que te amo. Y entonces, con una determinación que no sabía que poseía, se impulsó hacia adelante, saltando hacia el vacío nocturno con su hermano pequeño, dirigiéndose hacia la rama que podría ser su salvación o su perdición, mientras el fuego rugía a sus espaldas y el mundo entero parecía contener la respiración. Esperando ver si una niña de 8 años podría lograr lo imposible para salvar a la persona que más amaba en el mundo, el tiempo se detuvo. En el aire, con Mateo aferrado a su pecho y el vacío extendiéndose debajo de ellos como una boca hambrienta, Sofía sintió como si flotara en una burbuja de silencio absoluto. Podía ver la rama acercándose en cámara lenta, sus hojas verdes brillando bajo la luz anaranjada del fuego. Podía sentir el viento nocturno acariciando su cara, llevándose el humo y trayendo aire fresco a sus pulmones que ardían. En ese momento eterno, mientras caía hacia la rama que representaba su única esperanza, todos sus sentidos se agudizaron de manera sobrenatural. Podía escuchar su propio corazón, los latidos acelerados de Mateo contra su pecho, y por encima de todo, una voz que no reconocía, una voz que sonaba como la suya pero más madura, más sabia, susurrándole, extiende la mano izquierda. Ahora. Sus dedos se cerraron alrededor de la rama justo cuando su cuerpo iba a pasarla de largo. El impacto fue brutal. Su hombro se dislocó con un crujido audible, y por un momento, el dolor fue tan intenso que pensó que perdería el conocimiento. Pero su agarre se mantuvo firme. Mateo gritó, no de dolor sino de susto, pero seguía seguro en sus brazos. Colgaban ahora del viejo roble, balanceándose suavemente, mientras abajo sus padres gritaban de alivio y terror al mismo tiempo. «¿Los tienen? ¿Los tienen?», gritaba su madre, señalando hacia arriba. Los bomberos acababan de llegar y ya estaban desplegando una lona de rescate justo debajo del árbol. Sofía sintió que sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Su brazo izquierdo, dislocado, palpitaba con un dolor insoportable, y sabía que no podría mantenerse colgada mucho más tiempo. «Suéltate ahora», gritó uno de los bomberos desde abajo. «Tenemos la lona lista. Es seguro». Pero Sofía ya no podía controlar sus músculos. El shock, el humo que había inhalado, el dolor y la adrenalina que comenzaba a desvanecerse se combinaron para crear una tormenta perfecta de agotamiento físico.
Sus dedos se aflojaron sin que pudiera evitarlo, y de repente estaban cayendo otra vez, pero esta vez hacia la seguridad de la lona de rescate que los bomberos habían extendido como una red de salvación. El impacto fue suave, como caer en una cama gigante, y de inmediato se vieron rodeados por uniformes y máscaras de oxígeno. Están bien, repetía una voz masculina mientras alguien más examinaba a Mateo. La niña tiene el hombro dislocado, pero ambos están vivos. Es un milagro. Las siguientes horas pasaron como una nebulosa. El hospital, las radiografías, el hombro siendo recolocado con una maniobra que la hizo gritar de dolor pero que instantáneamente trajo alivio. Sus padres no se separaron de ellos ni un segundo, alternando entre lágrimas de gratitud y abrazos desesperados. Mateo, después de recibir oxígeno y ser examinado exhaustivamente, estaba perfectamente bien, como si nada hubiera pasado. Los niños son resilientes, explicó el doctor con una sonrisa. Y este pequeño tuvo a la mejor guardaespaldas del mundo. Pero mientras todos celebraban y los periodistas comenzaban a llegar al hospital para cubrir la historia de la niña heroína, Sofía no podía dejar de pensar en esa voz que había escuchado en el aire, esa voz que le había dicho exactamente cuándo extender la mano. 3 días después, cuando finalmente regresaron a ver los restos de su casa, Sofía se encontró parada frente a los escombros carbonizados de lo que una vez había sido su hogar. Los investigadores del incendio dijeron que había comenzado por un cortocircuito en el cableado viejo de la cocina, y que se había extendido con una velocidad inusual debido a una combinación de factores: viento, materiales secos y una fuga de gas menor que nadie había detectado. Tuvieron mucha suerte, comentó el jefe de bomberos mientras revisaba el lugar. Si hubieran tardado 5 minutos más en salir, o si la niña no hubiera tomado la decisión correcta de saltar hacia el árbol. No terminó la frase, pero todos entendieron. Mientras caminaba entre los restos, Sofía se acercó al lugar donde había estado el viejo roble que les había salvado la vida. El árbol había sobrevivido al incendio, pero estaba severamente dañado. Sus hojas estaban marchitas por el calor, y parte de su corteza se había chamuscado. Pero la rama que ella había alcanzado, esa rama que había sido su salvación, seguía allí, fuerte y firme. Sofía puso su mano buena sobre el tronco y cerró los ojos. Gracias, susurró. Pero cuando abrió los ojos, algo la dejó completamente helada. Grabadas en la corteza del árbol, justo a la altura de sus ojos, había palabras que definitivamente no habían estado allí antes. Palabras que parecían haber sido talladas recientemente, pero con una precisión y una profundidad que habría tomado años en formarse. Para Sofía, con amor eterno. Abuela Elena. Su abuela Elena había muerto 2 años antes, pero había sido ella quien había plantado ese árbol cuando era joven. Había sido ella quien siempre le había dicho a Sofía que los árboles tenían alma, que cuidaban de las personas que los amaban. Sus padres se acercaron y vieron la inscripción. Su madre se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Ella siempre dijo que estaría cuidándote, murmuró, tocando suavemente las letras grabadas. Su padre, un hombre práctico que nunca había creído en cosas sobrenaturales, se quedó en silencio por un largo momento antes de hablar. Tal vez hay cosas que no entendemos, dijo finalmente. Pero lo que sí entiendo es que mi hija es la persona más valiente que conozco. Esa noche, mientras se hospedaban en casa de los abuelos paternos, Sofía despertó en medio de la madrugada. No por el olor a humo esta vez, sino por una sensación de paz que la envolvía como una manta tibia. Junto a su cama, translúcida pero inconfundible, estaba la figura de su abuela Elena, sonriéndole con esa sonrisa que recordaba tan bien. «¿Fuiste tú?», susurró Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «¿Fuiste tú quien me dijo cuándo agarrar la rama?». Su abuela asintió suavemente, y aunque sus labios no se movían, Sofía pudo escuchar su voz tan claramente como si estuviera hablando en voz alta. «Siempre he estado aquí, mi amor. Y siempre estaré cuando me necesites. Pero ahora ya sabes algo muy importante, que tienes dentro de ti toda la fuerza y el valor que necesitas para proteger a quienes amas. Esa voz que escuchaste no era solo mía, era también la tuya. Era la parte de ti que siempre supo qué hacer». La figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer completamente, añadió: «Cuida de Mateo. Cuida de tus padres. Y recuerda, el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma». A la mañana siguiente, Sofía le contó a sus padres sobre la visita, pero en lugar de preocuparse, ambos la abrazaron y le dijeron que era normal que echara de menos a la abuela, especialmente después de todo lo que había pasado.
Pero Sofía sabía lo que había visto, lo que había sentido. Y cuando Mateo, jugando en el jardín de los abuelos, de repente levantó la vista hacia el cielo y saludó con su manita, susurrando hola, tata Elena a la nada, Sofía supo que no había sido solo su imaginación. 6 meses después, la familia se mudó a una casa nueva, más segura, con detectores de humo en cada habitación y una escalera de emergencia en el segundo piso. Pero en el jardín trasero, plantaron un pequeño roble, un hijo del árbol que los había salvado. Y cada vez que Sofía lo mira, especialmente cuando hay brisa y sus hojas susurran secretos al viento, puede jurar que escucha una voz familiar diciéndole que todo va a estar bien, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger a quienes más importan. ¿Pueden creer esta historia increíble? Una niña de 8 años que salvó a su hermano pequeño y recibió ayuda del más allá. Si esta historia los emocionó tanto como a mí, por favor denle like y suscríbanse al canal para más historias reales que los van a dejar sin palabras. Y díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que el amor puede trascender la muerte? Cuéntenme desde qué ciudad están viendo este video, me encanta saber dónde están mis suscriptores por todo el mundo. Y no olviden compartir esta historia con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Controles do chat Sonnet.